Muy bien, continuamos en el programa. Enzo de Filipe está con nosotros, al margen de una columna muy interesante que publicó el 16 de enero pasado sobre el tema del aniego en San Juan del Lurigancho y las responsabilidades. Quería preguntarle su opinión, porque él está de los dos lados, del lado privado, pero también ha sido funcionario público, ha sido viceministro de Economía. En el caso del acuerdo con Odebrecht, ¿tiene alguna opinión al respecto? ¿Es un acuerdo favorable, desfavorable desde el punto de vista de la actividad económica de las empresas afectadas, por ejemplo? ¿Está bien concederles el beneficio de seguir operando en el país o no? Mira, es muy difícil dar una opinión sobre lo que pudiesen haber negociado. Uno en una negociación consigue lo que negocia, ¿no? Y decir que hubiesen podido conseguir más es lo que le está pasando a la primera ministra británica. Exacto. ¿No? Es muy difícil decirlo. Lo único que te puedo decir es que Odebrecht sabe lo que sabe y la Fiscalía no tiene la manera de conocerlo por otros medios. Entonces, bajo esas circunstancias, y si tú quieres saber la verdad, que creo que es más importante, lo más importante de todo, es razonable el darle algunos beneficios. Ahora, si esos beneficios son excesivos o no, dependen de la alternativa. ¿Y cuál era la alternativa? No la sabemos. No la sabemos. ¿Podría el juez decidirlo? ¿El juez que tiene que revisar el acuerdo? Mira, tampoco, ¿no? Es que en economía se dice que la rentabilidad es un concepto relativo, relativo a tu alternativa. En este caso, ¿cuál es la alternativa? No la sabemos. ¿Pudieron haber negociado mejor? ¿Quién sabe? No lo sé, pero definitivamente habría que darle algún tipo de beneficio para que nos cuenten lo que los peruanos tenemos que saber. Y esa gente que está absolutamente desesperada intentando torpedear esto, está teniendo como argumento el decir que se tienen que ir y que no es posible que Odebrecht consiga ningún beneficio del Perú. Con eso lo que se aseguran es que la empresa calle. Usted ha sido viceministro de Economía y por lo tanto sabe de las negociaciones, sabe de las mañas o las situaciones que se pueden presentar cuando una empresa corrupta logra penetrar la estructura estatal y consigue saltarse pasos, ¿no? Hemos analizado alguna vez el tema del caso García. En el caso del presidente Vizcarra, la relación que hay con esta empresa que en su momento fue proveedora de Odebrecht, ¿le parece grave? ¿Es una situación grave? No, mira, estamos hablando de una contratación al año 2005, Sí, ¿no? 2005-2008. Sí, miren, Mávila, creo que es ridículo que el decir que el presidente tuvo que haber visto el año 2005 lo que se iba a saber el año 2013. Y la pertenencia a la empresa, luego cuando ya es ministro de Estado, porque la renuncia, dicen, se presenta el año pasado cuando él asume la presidencia, pero sigue siendo apoderado, vinculado a una empresa privada. No, apoderado no, accionista. Accionista. Ya. ¿Cuál es la figura ahí? La figura es que tú puedes ser accionista de un montón de empresas, ¿ya? Pero no tienes ningún cargo, no tienes que decir en la gestión. Lo razonable cuando uno asume un cargo público es renunciar a la gestión, pero no necesariamente renunciar al accionariado, a menos que sea un caso muy especial como que eres el presidente de la República. El caso de Piñera, un empresario con muchos, muchas propiedades, ocurrió lo mismo. Él, cuando asumió la presidencia, vendió su participación, que es lo usual. Si no la vendes, la pones en un fideicomiso ciego. Pero eso es un caso muy extremo. Si eres ministro de algo, tú estás prohibido de hacer gestiones personales. Por lo tanto, lo que corresponde es separarte de la gestión. Verte obligado a vender tu patrimonio porque asumes un cargo de ministro es una exigencia que me parece excesiva, ¿no? Podríamos decir que si hay un elemento común entre esta reflexión y lo que nos decía antes de el interés que hay por boicotear un acuerdo con Odebrecht, es que aquí hay una
politización de ambos casos? Lo que pasa es que sí, hay una politización a mi modo de ver. El presidente creo que respondió mal a lo que tuvo que responder. Mira, no había nada. Sí, contratamos como un montón de personas que contrataron con la empresa durante sus 20 y pico años en el Perú, y eso no implica nada. Claro, uno no puede borrar su pasado. Si uno ha sido empresario, ha sido empresario. Uno no implica nada. Mañana puedes descubrir que alguien en quien tú confiabas o quien conocías y que has hecho negocios resultó ser corrupto. Eso no te convierte a ti en corrupto ni pone ninguna sombra de duda entre lo que sobre ti, ¿no? Creo que esto es un tema mucho más político y es una manera que tiene la oposición a Vizcarra de ponerlo en aprietos, y lamentablemente su reacción ha sido poco sagaz. Poco sagaz. Esa es la manera de calificar. Mencionó antes, y por ahí iba la repregunta y se me escapó, el tema de la politización del acuerdo. El hecho de que se filtre un documento de esta naturaleza huele feo, ¿no? Mira, en el Perú se filtra todo. Que se claro, filtre algo pero no es un quiere documento decir... de trabajo previo del año pasado, ¿no? A ver. Mira, que estemos en principios de enero y que eso sea año pasado te dice que no se ha filtrado rápidamente. Yo he visto casos de documentos filtrados mientras se hacían. Que se filtre es porque tiene interés periodístico. Que haya necesariamente una voluntad detrás, eso es especulación. Especulación. Pero hay gente que no quiere que Odebrecht hable. Definitivamente la gente que recibió coimas de Odebrecht no quiere que Odebrecht diga que se las pagó. Eso no necesariamente implica lo que me estás diciendo. Correcto. Vamos al tema de la última columna que publica en el diario El Comercio, cuando habla de una economía política de un desastre, referente al tema del aniego. Nosotros la semana pasada abordábamos esto y decíamos, esta es una historia larga, el tema del aniego, porque no tiene que ver únicamente con que hoy se rompieron las tuberías, sino con un expediente que no se hizo adecuadamente cuando se realiza la concesión para el tramo del metro. ¿Podría resumirnos para la gente que no ha leído la columna por qué es la economía política de un desastre y cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos con Sedapal y la responsabilidad política que alcanza? Lo que yo quería explicar ahí es que hay muchas soluciones técnicas a los problemas, pero que es difícil implementarlas porque requieren un correlato político. Un profesor mío decía, uno puede tener la razón técnica, pero a menos que tengas la razón política, no tienes la razón. Y fíjate, la discusión que se ha armado en redes a raíz del aniego en San Juan de Lurigancho es sobre todo ideológica. Está muy desinformada sobre si es que las concesiones han funcionado en el Perú, cuál es la historia de las concesiones en el extranjero, y la evidencia dura es que en líneas generales, en la mayor parte de los casos, la gestión privada de los servicios públicos es beneficiosa. No en todos los casos. En el caso de agua tienes una terrible experiencia en Tumbes, pero eso no quiere decir que la herramienta que es una APP no funcione. Es como que un médico te haga una operación y salga mal. Eso no inhabilita la operación, o sea, el tipo de intervención. Simplemente fue una mala operación. En el caso de las APPs en el Perú, es obvio que tienen ahora un mucho mejor estándar de operación que el que tenían cuando eran empresas públicas. Se ha querido decir que como aún subsisten ineficiencias en la operación, ahora privada, eso quiere decir que deberíamos quedarnos con la operación pública, lo cual es una falacia. Para que un sistema beneficie a la población, no tiene que ser perfecto, tiene que ser mejor que la anterior. Esa es la evolución. Telefónica, con todos los problemas que tiene y el servicio que está lejos de ser perfecto, es mejor que funciona mejor que cuando era gestionada por una empresa pública. Mira, a leguas. ¿Recuerdas cuando teníamos a Electroperú y Electrolima manejando la red de electricidad? Tenías una cobertura mucho más baja, la tensión subía y bajaba, teníamos todos los veranos por esta época, teníamos apagones, ¿recuerdas? Sí. Eso ya es cosa del
pasado. En el caso del aeropuerto, podemos quejarnos del aeropuerto, no sé, pero más allá no de tiene eso, nada que ver sosteníamos, con y lo no que sé era si antes. estamos, por ahí me gustaría ir cerrando, esta es una responsabilidad que abarca a todo, es decir, es una sumatoria a lo largo de la historia de la forma en que se adjudicó obras, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, la forma en que se supervisó ese trabajo de las empresas contratistas, la propia gestión actual de Sedapal, que a pesar de las señales de alarma no reaccionó a su debido momento. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué tendría que hacer el gobierno hoy para iniciar a partir de esta tragedia una nueva era, si se quiere, en el abastecimiento del agua y la administración del agua y el desagüe? Mira, el problema básico de la empresa pública son los incentivos, ¿ya? No es ni siquiera la gente. En el caso de Matarani, por ejemplo, cuando se concesionó el terminal portuario, 2 años después, de los 85 empleados que tenía, 55 habían sido de NAPO. Y la empresa funcionaba mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenía un dueño privado, porque tenía estándares de eficiencia que tenía que cumplir y que pagaba de su bolsillo si es que no los cumplía. En este caso, dime, ¿el bolsillo de quién sale esas ineficiencias en el caso de Sedapal? Que facturen solamente el 70 y pico % del agua que producen, que solamente tengan de promedio abastecimiento de menos de 22 horas de las 24. ¿Quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Y si lo pagamos nosotros, ninguno de los gerentes asumirá el riesgo. Asumirá el riesgo. Y no es que haya gente mala o que todo sea malo, o sea, de ninguna manera. Hay varias maneras de hacerlo y creo que una concesión con estándares internacionales, obligando al concesionario a cumplirlos, nos traería... Podría ser una buena respuesta. Mira, es muy, muy probable que sí. ¿Algo podría salir mal? Sí. Como salió en Tumbes, por supuesto. Correcto. Pero lo más probable... Mira, a 25 años después de operación privada de servicios públicos, sabemos cómo hacerlo razonablemente bien y creo que las probabilidades serían 80-20 a que salga bien. Y si yo fuese alguien que vive en un cerro y que no tengo agua, me gustaría abordar esa posibilidad. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Siempre es un placer conversar con usted. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la congresista Patricia Donaire, quien ha estrenado bancada. Hay 10 bancadas actualmente en el Congreso. Este fin de semana se conformó la número 10 y eso cambia completamente el esquema y la organización de lo que es el Consejo Directivo y también la posibilidad de quien decide o no los temas que se abordarán en la agenda parlamentaria. Regresamos. Una Michelob Ultra, una copa de vino. Llegó Michelob Ultra, con 54% menos calorías que una copa de vino. Después de disfrutar un gran día, disfruta el gran sabor de Gelatina Negrita. Gelatina Negrita, lo más rico del día. Muy bien, la congresista Patricia Donaire, como lo anunciamos, está con nosotros. Ella forma parte de la nueva bancada que se ha instalado, se ha conformado en el Congreso, con lo cual ya son 10 disidentes de Fuerza Popular, formarán 10ª bancada legislativa y esto realmente continúa alterando el equilibrio de las fuerzas políticas en el Parlamento. Son 10 bancadas, en este caso esta se llama, Pati, Unidos por la República. Unidos por la República. La primera sorpresa es, la veo junto a el señor Rolando Reategui, junto a otros disidentes de Fuerza Popular. ¿Por qué usted vincula a estos disidentes cuando fue la primera o una de las primeras en abandonar Fuerza Popular? ¿Qué la une a este grupo? Primero habría que contestar que no se están alterando el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Yo creo que lo que se está haciendo al contrario es generar un equilibrio positivo donde ya no existe en la actualidad, y que esto quede claro, a raíz de esta nueva bancada no existe ya una mayoría absoluta
en el Congreso de la República, y esto nos da la esperanza de que se puedan aprobar realmente los temas de interés del país que han quedado en agenda. Lo otro, por definición en el reglamento del Congreso, dice que los grupos de parlamentarios se unen en función a intereses comunes. Exacto. Y eso es el trabajo en el Parlamento. Hemos priorizado una agenda legislativa, que es la que nos une. Por coincidencia somos todos congresistas representantes de la Amazonía peruana y obviamente el interés fundamental es buscar fortalecer la descentralización bajo un nuevo esquema, es continuar con la reforma política y electoral pendiente, para lo cual pensamos plantear una moción para que se cree una comisión de reforma política y electoral. Y obviamente también queremos apoyar la reforma del sistema de justicia, es decir, intereses en común hay, voluntad de trabajar y de dejar ese pasado que de alguna manera encriptaba el trabajo parlamentario, también la hay. Rolando Ratey tiene una investigación por lavado de activos, ¿eso no le molesta? Es un tema que él tiene que enfrentar, es su responsabilidad individual, él sabrá enfrentarlo. El tema nuestro es el trabajo parlamentario. Veremos cómo lo desempeña eficientemente en el Congreso. Entonces, digamos, el hecho de que él haya sido de alguna manera parte de este sistema de fuerza popular para el pitufeo o el encontrar supuestos donantes que a la hora de la hora no lo eran, ¿usted cree que no lo descalifica como congresista? Eso lo determinará la justicia. Hasta el momento hay un principio de presunción de inocencia que acompaña a quienes están en un proceso judicial. Entonces, en el momento que haya una sentencia firme que lo condene, diremos efectivamente, ¿no? He estado ahí. Por ahora, ¿usted se siente cómoda en el grupo en el que ha decidido formar parte? Yo me siento cómoda en un grupo en el que podemos aportar a favor del país, en el que se puede abrir una nueva esperanza también para poder tener la oportunidad de que otros congresistas puedan también pertenecer a esta nueva bancada que tiene una visión diferente. Hemos tenido una experiencia negativa, tú lo has dicho, vienen de una agrupación en la que obviamente no había la democracia que nos permitía expresar nuestras voluntades, inclusive se frustró una gran reforma electoral que estaba en ciernes, entonces es la oportunidad de hacer un trabajo positivo. ¿Esa reforma y ese interés suyo en la reforma política lo van a apoyar sus compañeros? Absolutamente sí. ¿Lo ha tocado? ¿Es un tema que se ha tocado? Se ha conversado y también acabo de venir de una reunión con otros parlamentarios de diferentes bancadas en las que también les he manifestado esta iniciativa de continuar con la reforma y creo que hay una recepción bastante positiva. ¿Es verdad que cuando Daniel Salaverry deje de ser presidente del Parlamento se les va a unir, que hay una conversación ya? Yo no lo sé, eso lo tiene que decidir el presidente en el Congreso. No, pero les pregunto a ustedes, como bancada, ¿han conversado con él? ¿Hay un acercamiento? ¿Les gustaría tenerlo en sus filas? Las puertas están abiertas. Es una persona que ha venido realizando un papel positivo en el Congreso, ¿por qué no? Pero conversaciones no han habido. ¿Siente que habría esos elementos en común? Yo creo que sí, no solamente con él, sino con diferentes otros parlamentarios que espero que finalmente crean que somos una opción positiva para avanzar. ¿Es verdad que hay otras dos deserciones más en el fujimorismo que se unirían a esta bancada? No lo sé. No lo sé si del fujimorismo, de otros partidos, no lo sé. No tengo una bolita mágica para predecir estoy acá citando toda la información que dice que el día lunes se anticipaba, de acuerdo a esta nota del Comercio, que por lo menos habría dos nombres más que se sumarían. Lo que sucede es que hay un congresista que ya expresó que estaba en la duda de que si seguía o no en la bancada, creo que es el congresista Dalmiro Palomino, y lo dijo hace una semana atrás. Entonces, por ahí debe venir esa presunción. Quizás. Veremos. Veremos, pero ustedes, digamos, están llanos a recibir. ¿Por qué no ir a la bancada liberal, Patricia, en su caso? A ver, yo creo que era necesario conformar un nuevo grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque de esa manera también, Mávila, podemos generar un escenario como el que se abre en esta oportunidad. En un escenario en el que se tienen que recomponer comisiones, ya no hay una mayoría que domine el Congreso, en el que los acuerdos y las votaciones no nazcan de la imposición, sino del raciocinio. Y espero que así sea, del debate, del intercambio de ideas y de menos insultos.
que es lo que la población Claro, espera. porque aquí lo que leía en El Comercio, en el análisis que hacen algunos de este informe que ha preparado la Unidad de Análisis Político del diario, dice, cabe recordar que la composición del Consejo Directivo varía según la cantidad de bancadas y su número de miembros. Bajo ese parámetro, Fuerza Popular debería perder 3 integrantes tras las recientes renuncias en su grupo, así como por la creación de la bancada liberal Cambio 21 y ahora Unidos por la República. Es decir, para desarticular la fuerza que tiene el fujimorismo en el Parlamento, el fujimorismo expresado en Fuerza Popular, era mucho más conveniente la formación de una nueva bancada a que los congresistas mencionados que hoy integran con usted esta bancada Unidos por la República se acomodaran a las ya existentes. ¿Era mejor tener una nueva bancada para, digamos, eliminar, ir quitándole mayor poder al fujimorismo? Una nueva bancada permite el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso. No vamos a tener, ese es el motivo principal entonces de la formación. Entre otros, es que no puede ser uno solo. En política, Mávila, suman los motivos para poder tomar decisiones. Entonces son confluentes. Entonces, mira, no vamos a tener el escenario en el que de repente se boicotea una junta de portavoces y finalmente no se puedan exonerar de dictamen a proyectos importantes como el que envió el Ejecutivo. Vamos a tener un escenario distinto en el que sí, vamos a tener la mayoría suficiente para tomar decisiones. Miremos desde ese aspecto positivo, ¿no? Claro, pero a lo que voy es a que el interés primordial, sí, me entenderá que por ahí va la bueno, pregunta. esas son presunciones. Es importante también. Es importante, obviamente, Mávila, que es importante. ¿Quién no quería ver un Congreso constituido de manera diferente? Creo que todos. La bancada fujimorista tiene 2 objetivos claves en el Consejo Directivo. El primero, ratificar el informe de la Comisión de Constitución aprobado solo con sus votos para poner restricciones a la creación de las bancadas. ¿Es una manera de boicotear esa pretensión? En realidad yo creo que ese informe está bastante equivocado, ¿no? Parte de un supuesto en el que la bancada de la cual uno renuncia tiene que ser finalmente quien tome la decisión respecto a qué es un criterio de conciencia, que es algo tan personalísimo. Entonces estamos siendo donde quien primero nos sanciona de alguna forma y luego otra vez va a analizar si hemos hecho bien en renunciar o no. Entonces es totalmente Claro, pero le incongruente. preguntaba, acuérdese, esta es mi última pregunta. La primera pregunta era por los elementos en común, porque me sorprendía que compartiera bancada con alguien cuestionado como Rolando Reate. Y es un congresista cuestionado. O sea, está bien que hoy esté contando toda la verdad, pero vale, de que se prestó a un asunto, por decirlo menos, oscuro y hasta podría ser considerado ilegal, se prestó. Entonces, usted salió elegida por el fujimorismo, luego fue a PPK, ahora forma parte de esta. ¿Nos garantiza que no habrá otra salida de Pati Donaire e integrará otra bancada antes de que termine la gestión? Esta bancada la hemos creado, se ha creado una nueva bancada. Correcto, va a ser su bancada hasta el final. En común, pero por supuesto. Sí, esta es la definitiva. Pero por supuesto. Y el interés común es la lucha por la mejora de la calidad de vida y el desarrollo en la Amazonía peruana. También. Vamos a publicar el ideario mañana. Correcto. Hay 10 puntos interesantísimos que van más allá del tema amazónico, que tiene que ver con la reforma política y electoral, tiene que ver con la descentralización, tiene que ver con el respeto a la economía social de mercado y una mayor participación del Estado. Muy bien. Como un rol empresarial. Gracias, Patricia, por estar con nosotros, A ti. presentando esta nueva bancada, y ya conversaremos en extensos o cuando empiecen a presentar las propuestas. Me gustaría hablar sobre todas las propuestas. Claro que sí. Gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Luis Vargas Valdivia para hablar de este tema de Telefónica. ¿Qué pasó con la información que Telefónica tenía que dar? El día de hoy José Domingo Pérez estuvo en la empresa de telefonía recabando información. No fue, como se ha dicho, un allanamiento, fue una visita a la empresa, pero hay una trabajadora, Silvana Castañola, analista de Telefónica, que ha hecho una denuncia sumamente seria el fin de semana y ha dicho que Telefónica ocultó información importante para la investigación del caso Keiko Fujimori al equipo especial. Regresamos. Lamentamos la situación del juez Concepción Carguancho, pero él es el que salió a declarar. La mejor combinación de información y opinión está aquí, en el Prime Time de Canal N. A las 7, el debate agudo y estimulante En Portada.
A las 8, primero a las 8, la actualización de toda la jornada informativa. A las 9, 2019, periodismo incisivo y con mirada de futuro. A las 10, noticias a las 10, lo que fue noticia y lo que nos espera en el siguiente día. A las 11, Contacto, el otro ángulo de los hechos. Canal N, todas las noticias siempre.